Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un relato muy particular, muy íntimo. Son unos fragmentos que se titulan La revelación de Miguel en el andén. Ajá, Es una narración, bueno, en primera persona, ¿sabes? Casi como una confesión que nos llegó para analizarla. muy interesante. Y la idea, nuestra misión, digamos, es entender bien esta historia de una transformación profunda. Claro, Vamos a seguir el camino de una persona cuya visión del mundo y de su propia fe, pues da un giro total por un encuentro inesperado. exacto. Es la historia de cómo un día que pintaba para desastre se convierte en, bueno, en un momento clave de su vida. Justo eso. Lo que tenemos aquí es un viaje narrativo muy potente, la verdad. ¿Sí? Empieza con un protagonista que está, digamos, muy cómodo en su éxito profesional, ¿no? Quizás un poco distante, juzgando un poco a los demás. Sobre todo a los menos afortunados, parece. Exacto. Y de ahí la historia lo lleva, bueno, a entender de una forma mucho más real, más vivida lo que puede significar la fe, la conexión humana. Entiendo. Vamos a ver cómo un simple contratiempo, algo que podría parecer menor, se carga de un significado enorme, ¿no? Trascendental. Ok. Y este protagonista se llama Alejandro. Es consultor de negocios, alguien que, según leemos, vive para la eficiencia, los resultados. Métrica pura. Eso. Su vida parece súper controlada, un sistema bien aceitado hasta que, ¡pum!, choca con algo que lo desarma. Lo saca de su zona. Completamente. Así que bueno, vamos a desglosar esto. ¿Cómo un día tan malo se convirtió en una epifanía? Para empezar, ¿cómo era el mundo de Alejandro antes de todo esto? Bueno, el texto lo describe como este profesional exitoso, ¿no? Metido de cabeza en la lógica de la rentabilidad, de optimizar todo. ¿Sí? Parece que vivía en una especie de burbuja muy centrado en sus metas, sus números. Y es interesante cómo describe su actitud hacia la gente sin hogar, por ejemplo. Ah, sí. Eso me llamó la atención. Usa palabras fuertes, ¿no? Como que eran parte del paisaje. O hasta una molestia, algo que prefería evitar mirar. Uf. Y lo fuerte es que esto choca con que él se consideraba una persona de fe. Iba a la iglesia, daba su diezmo. Cumplía, digamos. Cumplía con lo externo. Pero él mismo admite que había una desconexión. Dice que su fe era algo aparte de su vida diaria. Teórica. Teórica, exacto. Confinada a los domingos, dice. Casi un ejercicio intelectual, ¿no? Ese punto es fundamental, creo. El texto le da justo ahí, ¿no? En esa disonancia, Sí. esa falta de conexión entre lo que decía creer y lo que hacía cada día. Parecía cumplir con las formas, pero esa fe no influía realmente en cómo veía el mundo. ¿O cómo interactuaba con él? Menos aún con la gente de los márgenes. Es una tensión que marca el inicio de su cambio. Su fe era más como una etiqueta, ¿sabes? Una identidad que asumía, pero no una práctica real. Y esa vida tan controlada, esa burbuja de eficiencia, pues se revienta. Y de forma bastante dramática. ¿Sí? El catalizador es algo bastante común, pero súper frustrante. Pierde un vuelo de conexión. Un retraso. Y de repente está varado. En una ciudad que no conoce. Exacto. Y lo clave es lo que pierde. Su equipaje. Que para alguien como él, seguro lleno de sus cosas de trabajo, su ropa, es como perder su armadura. Claro, sus herramientas. Y encima, el celular, que es como nuestro salvavidas hoy en día, casi sin batería. Él usa una palabra muy gráfica para describir cómo se siente. Desvalido. Uf, fuerte. Y añade solo. ¿Qué significa esa sensación de desvalidez para alguien que está acostumbrado a tener todo bajo control? Es que le rompe por completo su autoimagen, ¿no? El consultor, el que resuelve problemas, el hombre eficiente, de pronto se siente impotente. Totalmente. No puede ni comunicarse ni resolver algo logístico básico. Esa desvalidez es lo contrario a su identidad. Y estar solo no es solo físico. Es quedarse sin sus redes, sin su estatus, sin lo que define su capacidad. Es como un despojo. Sí, un despojo simbólico que lo deja vulnerable de una manera que seguro nunca había experimentado. Y es justo ahí, en ese momento de máxima vulnerabilidad, sentado en un andén frío de una estación de tren, intentando cargar el teléfono en un enchufe roto. Frustrado, imagino. Totalmente. Ahí es cuando aparece Miguel. Y el contraste que describe el texto es, wow, impactante. Miguel con ropa gastada, sucia, barba descuidada. Todo lo que Alejandro evitaba. Exactamente. Y frente a él, Alejandro.
frustrado, sintiéndose impotente, pero todavía con su costoso abrigo de marca, como un último símbolo de su mundo. Es que la ironía es casi teatral, ¿no? El hombre que mide todo en eficiencia y valor monetario, ahora necesita ayuda de alguien que, bajo esa misma lógica, tendría cero valor. Es una vuelta de tuerca total. Una inversión completa de los papeles que él asignaba. Quien viene a sacarlo de su pequeño infierno es alguien de ese grupo que él mismo había etiquetado como molestia. Y la forma en que Miguel se acerca rompe todas las expectativas. No le pide dinero, que quizás era lo que Alejandro esperaba o temía. Lo automático, ¿no? Claro, simplemente le ofrece café, de su propio termo, y le dice algo súper simple, humano. Toma un poco de café, hermano. Te ves helado. Directo, sin rodeos. Sin juicio, sin agenda oculta. ¿Y cómo reacciona Alejandro? Bueno, el texto dice que siente vergüenza. Vergüenza. Sí, una vergüenza profunda. No es solo la incomodidad del momento, parece algo más hondo. Quizás la vergüenza de ser ayudado por alguien a quien él ni siquiera miraba antes. Podría ser, y la vergüenza de reconocer su propia necesidad frente a la generosidad de alguien que, según sus criterios, no tenía nada que darle. Le pega directo al orgullo, ¿no? Y a su sistema de valores. Totalmente. Esa vergüenza es súper significativa. Es como el primer reconocimiento emocional de que sus prejuicios, su forma de medir a la gente, estaban mal. Duele, pero es necesario. Es incómodo, sí, pero es lo que abre la puerta a ver las cosas diferente. La generosidad de Miguel, así sin condiciones, funciona como un espejo. Le devuelve una imagen de sí mismo y de sus actitudes que no le gusta. Y la ayuda de Miguel no se queda en el café. Va más allá. Ajá. Le enseña un truco, dice el texto, una maña, para que funcione el enchufe roto y pueda cargar el teléfono. ¡Buenísimo! Ujú. Un conocimiento súper práctico de la calle, que el consultor admite que jamás se le habría ocurrido. Es interesante eso, ¿no? El contraste entre tipos de inteligencia. Absolutamente. Te demuestra que la eficiencia y el conocimiento que Alejandro valoraba son solo un tipo de saber. Útil en su mundo, pero inútil ahí. Claro. Miguel tiene otro tipo de conocimiento, práctico, adaptativo, nacido de la necesidad, que en ese momento vale oro. Es una lección de humildad, ¿no? Hay saberes más allá de lo corporativo que son esenciales. Para sobrevivir y para conectar. Exacto. Y además de eso, Miguel le presta su propio teléfono, que describe como un modelo viejo gastado, para que Alejandro llame a la aerolínea, empiece a resolver. ¡Wow! Y todo esto, recalca el texto, lo hace con una calma, una generosidad que desarman a Alejandro. No hay como resentimiento ni nada. Es que lo fascinante es cómo estos actos que son pequeños en sí mismos, un café, un truco, prestar un teléfono, adquieren un peso enorme por el contexto Por la vulnerabilidad de Alejandro. y por sus prejuicios previos. Funcionan como un martillo que empieza a romper esa burbuja que él había construido. Es la realidad golpeando. Es una demostración práctica de humanidad que contradice todas las etiquetas que él le había puesto a gente como Miguel. La experiencia directa desmonta la teoría. El encuentro termina con la despedida. Alejandro, obviamente tocado, quizá queriendo compensar, le da a Miguel todo el efectivo que traía. ¿Y Miguel? La reacción de Miguel, según cuenta, no es de avaricia ni sorpresa exagerada. Es una sonrisa que, dice Alejandro, ilumina su rostro cansado. ¡Qué imagen! Y sus últimas palabras son clave. Dios te bendiga, amigo. Y no te preocupes, siempre hay alguien cuidándote. Uf. ¿Qué impacto tienen esas palabras finales? Resuenan muchísimo, por varias razones. Primero, la bendición, Dios te bendiga, viniendo de alguien como Miguel. Invierte la dinámica normal de la caridad, ¿no? Cierto. Y segundo, esa frase, siempre hay alguien cuidándote, se puede interpretar de muchas formas. Dios, la bondad humana, la solidaridad. O todo junto. Quizá. Para Alejandro, en ese momento de sentirse solo y desvalido, esas palabras debieron sonar como una promesa inesperada de conexión, de cuidado, en un mundo que se sentía hostil. Y viniendo de Miguel tienen una autenticidad especial. Exacto. Y es después, ya separado de Odivel, caminando al hotel que por fin consiguió, que Alejandro tiene su clic, su revelación. El momento clave. El texto lo conecta directo con un pasaje bíblico súper conocido de Mateo 25, el del juicio final.
Ah, claro. La parte que le viene a la mente es, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Esa misma. Y la conclusión, en cuanto lo hicieron a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí me lo hicieron. Para Alejandro, la conexión entre Miguel y ese pasaje es, ¡pum!, inmediata, transformadora. A ver, profundicemos ahí. Porque eso es lo realmente potente. Como un texto religioso, que seguro Alejandro oyó 1000 veces en la iglesia, De forma pasiva. de repente cobra una vida visceral, personal, real. No es una idea abstracta, es una epifanía vivida. Exacto. Su experiencia religiosa fundamental no pasa en un templo, ni oyendo un sermón, ni rezando formalmente. Pasa en un lugar tan común como un andén de tren, A través de un acto de bondad. de una persona marginada. Esto le cambia radicalmente la idea de dónde está lo sagrado. Es un cambio de paradigma total para él. La conclusión en la que llega es demoledora para su visión anterior. Lo dice claro. Jesús no se manifestó en una iglesia ni en un sermón. Se manifestó en el rostro de Miguel. Fuerte. Y no es solo una metáfora bonita para él. Parece que lo vive como una verdad revelada. Su fe, que era teórica y de domingos, ahora tiene un anclaje práctico, ineludible. Se da cuenta. Se da cuenta, dice él, que servir a Dios no se puede separar de servir a los más pequeños, a los Migueles del mundo que antes ignoraba. Las implicaciones de eso son enormes. Te plantea preguntas sobre qué significa ver lo divino en lo humano, especialmente en aquellos que la sociedad invisibiliza o deshumaniza. Totalmente. Para Alejandro, esto redefine qué es fe y qué es servicio. Dejan de ser ideas abstractas o rituales. Se convierten en una forma activa de mirar el mundo, de relacionarse. Es una llamada a buscar esa conexión. Esa chispa de humanidad compartida y para él, divina, en cada encuentro, sin importar las apariencias. Entonces, si tratamos de resumir, de sacar la esencia de este relato, ¿qué nos llevamos de este viaje de Alejandro? Pues mira, creo que un punto clave es cómo la vulnerabilidad, el sentirse frágil, puede ser una puerta inesperada hacia la conexión, hacia el cambio. Tuvo que romperse algo en él. Exacto. Su mundo controlado tuvo que quebrarse para que pudiera recibir la humanidad de Miguel. Sugiere que a veces nuestra idea de fortaleza o autosuficiencia nos aísla, ¿no? Tiene sentido. Y la historia también propone como reubicar lo sagrado, no solo en lugares designados, sino potencialmente presente en cualquier interacción humana auténtica. Sobre todo las que cruzan barreras sociales. Justamente. Es una perspectiva potente, sí. Pasó de una fe de horario fijo a una fe que exige estar atento siempre a la realidad del otro. Del prejuicio a reconocer la dignidad. Y para él, la divinidad en la persona más inesperada. Es el paso de una fe de libro a una fe vivida en la acción. Exacto. Y subraya algo crucial, el potencial transformador que hay en los encuentros que normalmente evitamos. La historia nos enfrenta a la posibilidad de que las lecciones más importantes, las revelaciones más significativas, vengan de donde menos esperamos, de aquellos a quienes hemos aprendido a no ver o a juzgar rápido. Nos recuerda mirar más allá. Sí. Mirar más allá de las superficies. Esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Algo para seguir pensando después de esta charla. Sí, podríamos dejar una pregunta flotando, que sale directo de la experiencia de Alejandro. A ver. Si él casi se pierde esta revelación por sus prejuicios, por su prisa, ¿cuántas oportunidades parecidas podríamos estar perdiendo en nuestro día a día? Buena pregunta. ¿Cuántas conexiones importantes, cuántos momentos de aprendizaje profundo se nos escapan porque estamos demasiado ocupados o encerrados en nuestra propia burbuja? O demasiado rápidos para juzgar. Exacto. La pregunta es, ¿qué Migueles podríamos encontrar en nuestros propios anderes cotidianos, en esas interacciones fugaces, si decidiéramos mirar con un poco más de atención? ¿Con menos filtros? Con menos filtros y con ganas de ver la humanidad en el otro, sin importar cómo se vea o cómo se presente. ¿Qué podríamos aprender si estuviéramos dispuestos a ser como Alejandro por un momento, un poco desvalidos y abiertos a la ayuda o simplemente a la presencia del otro?